El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy, la profesora Ana Covarrubias, coordinadora general académica del Colegio de México, y yo, Celia Toro, vamos a conversar con el profesor Naín Martínez sobre la política de cambio climático del presidente Biden. Los tres, Ana, Naín y yo, somos profesores del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Naín, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. No, muchas gracias por la invitación y, bueno, tener la oportunidad de platicar con su auditorio sobre este tema tan relevante. Así es. A ver, Naín, Biden ha declarado que la política contra el cambio climático será una prioridad de su gobierno. Casi ha dicho que la prioridad de su gobierno, junto desde luego con la atención a la pandemia de COVID-19, que es lo inmediato y lo urgente, y acompañado de todo un programa de recuperación económica. Pareciera que este programa de recuperación económica va a ser de alguna manera verde. Bueno, las expectativas en Estados Unidos, en Biden en particular, tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional, son enormes. El primer día de su gobierno, Biden firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos volviera a ser parte del Acuerdo de París, justo como hizo Donald Trump también en el primer día de su gobierno, abandonar el Acuerdo de París. Bueno, y junto con ese regreso al acuerdo importantísimo, el más importante con el que contamos, anuncia el presidente Biden un programa muy ambicioso cuyo objetivo es, a ver, corrígeme, Naín, lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero para el 2035. ¿Eso es así? Así es, en el sector energético, que es uno de los principales sectores emisores de CO2, y a nivel nacional en todos los sectores a 2050, el cual es un objetivo bastante ambicioso, considerando que Estados Unidos es actualmente el segundo emisor global de gases de efecto invernadero. Naín, ¿por qué llegó a ser tan importante esta agenda climática para la administración Biden? ¿Cuáles son las razones que explican que sea este tema, uno de los temas prioritarios en la nueva administración? Creo que es una pregunta muy interesante y que vale la pena, hacer una reflexión al respecto. Usualmente hemos tenido distintos gobiernos que han mencionado la importancia del cambio climático, pero lo que sucede con esa administración es transitado de un aspecto retórico a una implementación práctica. De hecho, la agenda de cambio climático es una de las prioridades del gobierno federal de Estados Unidos y creo que vale la pena identificar el porqué. Desde luego, uno de los motivos se encuentra en la política adversa que desarrolló el predecesor de Biden, Donald Trump. Como mencionaba Celia, Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y además desmanteló la política climática que se había desarrollado durante la administración Obama, por ejemplo, el Clean Energy Plan. Estas acciones por parte de Donald Trump generaron una enorme oposición dentro de Estados Unidos en distintos grupos que fueron clave tanto en el grupo de votantes que favorecieron a Biden, como algunos de los grupos de interés que financiaron su campaña y que estuvieron en torno a esta coalición. Por ejemplo, el rechazo de Donald Trump a las políticas climáticas generaron la posición de gobiernos estatales muy importantes, como es el caso de California y Nueva York, las dos principales economías dentro de Estados Unidos. Estos estados desarrollaron sus propias políticas de cambio climático. De hecho, tanto California como Nueva York tienen estas políticas que se llaman Cap and Trade, que son un límite en las emisiones de CO2 a nivel estatal, y han desarrollado realmente políticas muy sofisticadas a nivel interno y dirigido financiamientos importantes en torno a la mitigación del cambio climático en general
y en particular en el sector energético. Otro elemento que ocurrió durante la administración Trump fueron distintas manifestaciones nacionales, manifestaciones que convocaron a millones de personas a nivel nacional en las principales ciudades, que fueron muy visibles y que además permitieron catalizar la agenda de cambio climático en la agenda pública. Junto a estas manifestaciones, en los últimos 3 años, han surgido algunos movimientos de jóvenes, nuevos movimientos ambientalistas muy particulares que tienen un carácter transnacional, pero que además tienen una presencia muy importante en Estados Unidos, como es el caso de Extinction Rebellion en Fridays for Future, los cuales son movimientos que reclaman que el cambio climático es uno de los principales problemas a nivel global, que los políticos y las instituciones no están siendo capaces de abordar y que son ellos quienes van a sufrir las consecuencias de esta parálisis política. Entonces, estos votantes, es decir, los estados a nivel geográfico, también el caso de los jóvenes, el caso también de la comunidad científica que denunció y que tuvo un papel muy activo en contra de las políticas de Donald Trump, entre distintos grupos que estuvieron en torno a la coalición de Biden, a través de su elección realizaron un mandato importante sobre la importancia de la política de cambio climático. Perdón que te interrumpa, Naim, pero estos grupos transnacionales que tú nos mencionas, que tienen una presencia importante en Estados Unidos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Quién los financia? ¿Por qué llegan a ser redes tan importantes y que tienen un peso, pues que tú nos dices que es significativo dentro de Estados Unidos? ¿Y qué proponen, Naim? Lo primero es que en realidad estos grupos, sería importante distinguir entre estos grupos en términos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Estos son movimientos sociales, es decir, son grupos amplios, en la mayoría están organizados a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, son transversales, tienen una agenda en donde no necesariamente hay un liderazgo o una agenda única o un liderazgo claro. Uno de ellos, por ejemplo, es Greta, ¿no? que se ha posicionado como una figura internacional importante. Pero no son, es decir, no son grupos afianzados con características o una agenda definida. Son grupos de jóvenes que se organizan a través de redes sociales y que generan cierta intermitencia en su movilización social. Alguna de las características es que son personas muy jóvenes, estamos hablando en torno a 20 años, adolescentes, en los principios de los 20 años, y la preocupación principal es que para estos grupos el cambio climático o para estos sectores de la población, el cambio climático es un tema muy importante. Las proyecciones que existen en este momento y los efectos que existen en este momento ya del cambio climático permiten proyectar que en efecto son grupos de la población que van a sufrir y que están sufriendo los efectos ya de este fenómeno y les preocupa básicamente que no se está abordando de manera contundente ni a nivel doméstico ni en el ámbito internacional. Entonces su propuesta es afrontar, ¿no? esta parálisis política. Algo que es interesante también es que en el concierto de los grupos ambientalistas o movimiento ambientalista tradicional, estos grupos llegan a tener quizá unas connotaciones un poco más radicales en el sentido en el que algunos de ellos están dispuestos a retar incluso el funcionamiento de las instituciones para procesar una problemática de esta naturaleza. Y creo que son un indicador importante sobre cómo la parálisis política en esta área podría generar eventualmente una desestabilización a nivel político. Qué interesante. Oye, Naim, y más allá de las promesas que ha hecho Biden de reducir a cero en determinado tiempo y en determinados sectores las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué
¿qué más? ¿Cuáles son los otros programas? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la política climática de Biden? O sea, ¿cómo le va a hacer para lograr lo que se propone? ¿Y tú crees que debemos ser optimistas? Sí, esa es una pregunta muy importante porque, desde luego, la importancia de esta agenda en su administración podría quedarse a un nivel retórico y es importante identificar, ¿no?, cuáles son las características de esta política y realmente cuál es el proceso de implementación. A mí me parece que sí hay algunos elementos para considerar que tendrá efectos esta política, tanto a nivel institucional, en términos del alcance y el diseño de la política, y también respecto al papel que esta administración busca que Estados Unidos juegue como catalizador de la acción internacional. A nivel institucional, un elemento que es importante es que esta nueva administración creó una nueva posición, el enviado especial de la Presidencia para el Clima, que es una suerte de secretaría transversal que tiene competencias tanto en política energética y climática. Y en esta posición, como recordarán, es ocupada por John Kerry. John Kerry, dentro del Partido Demócrata, pues es una figura de primer nivel, una figura importante. Ha sido senador, fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata y también secretario de Estado. Y un elemento que es importante sobre esta figura es que tuvo un papel importante en la negociación del Acuerdo de París en la administración Obama. Entonces, es una figura que es tanto creíble a nivel político, interno y externo, y que tiene una experiencia importante en la agenda. También, además de esta posición, es interesante analizar la composición de su gabinete, porque distintas figuras clave dentro de su administración se pueden identificar dentro del movimiento o la agenda ambientalista. Por ejemplo, es el caso de Jennifer Granholm, que además que es actualmente secretaria de Energía, pero ella fue gobernadora de Michigan y después de la gobernatura se incorporó como investigadora en UC Berkeley, específicamente en desarrollo político de políticas de transición energética. Entonces, ahora tienes a esta investigadora con 10 años de experiencia, precisamente analizando cómo desarrollar las políticas de transición energética al frente de la Secretaría de Energía, en uno de los sectores que tienen las mayores emisiones de CO2 a nivel global. A nivel general, el sector energético, bueno, dependiendo del país, genera en torno entre el 20 y el 25% de las emisiones de CO2. Pero en términos conjuntos, cuando las emisiones asociadas al sector industrial o transporte o otros sectores, la contribución en torno a la energía es en torno al 75%. Entonces tenemos estas figuras, evidentemente, en la Secretaría de Protección al Ambiente, en distintas áreas, que tienen claramente una agenda de transición energética y experiencia en el área. Sí, a mí, Nain, a mí, yo tengo un poco de confianza en que va a caminar la política de Biden en Estados Unidos. Al final de cuentas, no nada más creo en el compromiso de un amplio sector, amplísimo de esa sociedad con la agenda verde, sino que además se va a abrir, pues, no, otros sectores, nuevos sectores de la economía, en donde querrán, estarán decididos a ser puntero. Pero a mí me queda la duda de, en el ámbito internacional, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué va a decir China? No sé, India. Pero bueno, porque claramente le han puesto bastante dinero, ¿no? Están invirtiendo una cantidad considerable en su política climática. Digo, a mí adentro no me preocupa, pero afuera, ay, caray. A ver, ¿qué opinas? Sí, bueno, hay dos elementos importantes. En términos de cómo ha evolucionado la discusión internacional, digamos, en los años 90, cuando fue la discusión en torno al acuerdo de Kioto, distintas economías emergentes, como mencionas, sería India, China, Brasil, tenían una posición de resistencia al avance de las políticas de mitigación porque tenían un costo y potencialmente podían mermar el desarrollo económico, pues, de países
que aún tienen necesidades económicas importantes. Pero eso ha transitado y ha evolucionado muy rápido. Por ejemplo, actualmente China tiene también una política relativamente ambiciosa y una posición favorable en torno a las políticas de cambio climático. China e India se han convertido en dos de los países con mayores inversiones en transición energética. China también es, bueno, ambos de hecho son de los principales países que generan manufactura en torno a paneles solares y también a la energía eólica. Y si recordamos, por ejemplo, durante la administración Trump, cuando se retiró el Acuerdo de París, hubo una suerte de acuerdo entre la Unión Europea y China para mantener el Acuerdo de París. Entonces, yo creo que las condiciones internacionales, al menos en jugadores importantes, es decir, China, India, la Unión Europea y Estados Unidos, están ahí. Hay disponibilidad, hay interés en invertir, y también esos gobiernos se han dado cuenta que es incluso en el beneficio de sus poblaciones y en el futuro de sus economías. Y también han encontrado, que eso es un elemento muy importante, han encontrado beneficios de las políticas climáticas. Por ejemplo, incluso cuando Trump se retiró del el acuerdo de París y desmanteló el Clean Energy Plan de Obama, las emisiones, que es un elemento muy interesante, las emisiones en Estados Unidos disminuyeron durante ese periodo. ¿Y por qué disminuyeron? Porque aunque estas políticas ya no estaban digamos, siendo implementadas, la costo efectividad de las energías renovables alcanzó un nivel tan bajo que siguieron siendo funcionales y costo rentables en Estados Unidos, y muchas de estas compañías, independientemente de que inicialmente requirieron esos apoyos financieros, siguieron siendo operadas y siendo reduciendo de gases de efecto invernadero. Entonces, los gobiernos y los países, independientemente de estas políticas o de estas agendas un poco opuestas a los costos de la mitigación climática, han encontrado beneficios económicos concretos y creo que las condiciones están dadas. De acuerdo. Oye, ¿y qué pasó en la recientísima cumbre de líderes sobre el clima? Bueno, es una pregunta también muy interesante. La cumbre de líderes sobre el clima es uno de los órganos de los espacios de cooperación que está proponiendo la nueva administración de Biden para tomar y discutir la agenda de cambio climático. En esta cumbre, Biden convocó a los jefes y jefas de gobierno o presidentes de las 40 mayores economías que representan en torno al 85% de las emisiones globales de efecto invernadero, es decir, los grandes responsables, ¿no?, del problema. Y pues bueno, fue una de las primeras acciones concretas de esta administración para catalizar la cooperación en esa área. Y bueno, en realidad vimos elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, bueno, evidentemente tanto la Unión Europea como China se mostraron a favor de retomar las discusiones en torno a esta área. Y uno de los cambios importantes que yo observaría es el caso de Brasil. Brasil había desarrollado una política, yo no diría ambiciosa, pero sí favorable en el área, sobre todo respecto a la reforestación de la Amazonía y reducir la reforestación, que es uno de los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero en ese país. Pero con el gobierno de Bolsonaro se habían generado regresiones en esta área, sobre todo en las políticas de reforestación. Y Bolsonaro había sido bastante opuesto a mantener los programas que se desarrollaron durante la administración de Lula. De manera muy interesante, que bueno, me pareció particular, observamos, por ejemplo, cómo Bolsonaro ya menciona en la cumbre que está dispuesto a retomar esas políticas si existe colaboración internacional y financiamiento. Eso es un cambio de postura relevante, ¿no?, que nos habla sobre la capacidad de gestión y diplomacia que tiene Estados Unidos
a nivel internacional. Naim, y en relación con México, con nosotros, la relación bilateral, al parecer tenemos dos administraciones con un proyecto con objetivos encontrados, ¿no? En la visita de ayer de la vicepresidenta Kamala Harris, si bien leí, no se menciona el tema de cambio climático, ni de energía, ni mucho menos. ¿Qué podemos esperar para nuestro país y en términos de la relación con Estados Unidos? Claro, sí, es también un elemento importante, ¿no? Para reflexionar. Y bueno, hay distintos aspectos ahí. Como mencionas, Ana, no se mencionó públicamente el tema de cambio climático, pero si recapitulamos cómo han sido los encuentros y las discusiones binacionales, por ejemplo, la primera reunión que tuvieron Biden y antes Manuel López Obrador, o la reunión que tuvieron previamente Kamala con Andrés Manuel, el tema de cambio climático se menciona y cuando vemos los statements, ¿no?, de las reuniones, se menciona claramente el tema de generar cooperación en esa área. Y creo que se debe de comprender como parte de la nueva estrategia que tiene esta administración en temas bueno, relaciones internacionales en general y en México, que es esa estrategia de hacer presencia y presión. Esta administración no está dispuesta como a abandonar las agendas, sino está haciendo presión en las áreas que son prioritarias para ellos y es creo que parte del cómo están gestionando esta arena en particular que genera algunas tensiones. En el caso de México, en temas, digamos, concretos, creo que tendríamos que diferenciar distintos tipos de efectos. Es decir, a nivel de país y de la población y a nivel de gobierno, que no necesariamente van de la mano. Por una parte, a nivel de país, es importante recordar que México es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los efectos de cambio climático. Esto se debe, bueno, las vulnerabilidades son varias, ¿no? Tenemos problemas, bueno, por nivel de geografía, por el aumento en la intensidad y la severidad de huracanes, de sequías e incluso de inundaciones en zonas donde la altitud es muy baja, particularmente Tabasco, Yucatán. Entonces, eventualmente, y no solo eventualmente, sino ya vemos los efectos de ese proceso, México puede ser muy afectado y hay estimaciones preocupantes sobre el número de desplazados que pueden generar a nivel nacional en escenarios muy catastróficos del cambio climático. ¿Hay alguna apreciación del número? Eso dependerá de nuestra capacidad de abordarlo, pero hay incluso estimaciones de 30 millones de desplazados a nivel nacional para el 2060 por inundaciones y por sequías, que es un número que nos tiene que preocupar porque cuáles serían las implicaciones de eso pues a nivel de país y en los sistemas económicos y políticos, ¿no? Creo que eso es un tema importante. Y bueno, además de lo que ocurre a nivel de México, ya tenemos evidencias de los efectos en Centroamérica. Como ustedes saben, probablemente mejor que yo, el cambio climático es uno de los factores que está incentivando la migración en el Triángulo del Norte, en Centroamérica, hacia Estados Unidos. Atraviesan, bueno, tienen casi una década con una sequía muy intensa. En los últimos 5 años se ha exacerbado y los efectos en el sector agrícola y en la economía es uno de los motivos por los cuales las personas se están quedando sin oportunidad de permanecer en sus regiones, en sus comunidades y están migrando a Estados Unidos. Y como parte de ese proceso de migración, pues pasan por el territorio mexicano, algunos se quedan en México y están generando presiones a nivel político y a nivel regional, y son elementos que nos tienen que preocupar ya no solo como parte de una agenda ambiental, sino como elementos de importancia sobre el futuro de nuestra economía, de nuestra sociedad y de los sistemas económicos.
Y bueno, también, digamos, retomando un poco la pregunta de Ana sobre cuáles se pueden ser o qué podemos esperar en los efectos de esta nueva agenda en la relación binacional. Eh, bueno, como les comentaba, creo que sí es importante distinguir entre nivel país y nivel de gobierno. Pues como les mencionaba, por la vulnerabilidad que tiene México ante los efectos del cambio climático, creo que el impacto a nivel nacional va a ser positivo. El que podamos tener al segundo emisor de gases de efecto invernadero tomando una posición activa en esta agenda, eventualmente va a repercutir de manera positiva a nivel de país. Recordemos que el cambio climático, y eso es un elemento muy importante, el cambio climático es un problema transnacional y quien deja de emitir CO2 en India o en China o en Estados Unidos, los beneficios de eso los recibimos la población a nivel global. Entonces, de manera indirecta nos va a beneficiar. Por otro lado, las enormes inversiones que propone esta administración en la descarbonización de la economía estadounidense, por la vinculación que tienen ambas economías, creo que van a generar beneficios positivos a nivel de país. Simplemente la administración Biden ha propuesto para el 2022 un presupuesto para la agenda de cambio climático que es en torno al 20% superior a todo el presupuesto que tenemos a nivel federal en México. Entonces, eso nos habla de la magnitud de las inversiones que se van a desarrollar en esta área. Y eso, pues evidentemente generará algunos efectos positivos a nivel económico y de país. También esto, si lo vinculamos con las tensiones comerciales que han tenido China y Estados Unidos, posiciona a México en un, digamos, posiciona al país en una posición estratégica para potencialmente capturar las inversiones en la manufactura de tecnologías limpias. México y Estados Unidos pues tenemos un acuerdo, el TEMEC, un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos va a requerir estas manufacturas a, a una escala muy amplia y México puede convertirse también en un receptor de esas inversiones. Entonces creo que tenemos estas aristas que son importantes. Te escucho optimista, Naim, que van a contribuir a que el mundo esté mejor y que nos van a jalar. Ojalá que tengas razón. Perdón, te interrumpí. No, sí estoy optimista. Y otro elemento que me gustaría señalar es el marco de la política de la administración Biden. A mí me tocó, bueno, mientras hacía el doctorado me tocó tanto la política de Obama de cambio climático y nos tocó en la universidad en UC Berkeley criticar algunas de sus políticas y parte de la crítica de lo que se señaló en aquel momento, digo, es una política muy ambiciosa y que en términos generales yo estaba a favor, pero parte de lo que se señaló en ese momento era la falta de consideración de los efectos sociales que podía generar esta transformación. Por ejemplo, el Clean Energy Plan, alguno de los impactos importantes que tuvo fue en la reducción, bueno, es cuestionable si fue un impacto directo de esta política, pero redujo el empleo en las zonas carboníferas, por ejemplo, de Kentucky, que fueron grupos que se movilizaban a favor de la agenda de Trump y que también explican el por qué la administración Trump se opuso a estas políticas. Algo que es muy interesante es que esta nueva administración está retomando el marco de justicia ambiental. Cuando se habla de transición, se habla de transición energética justa, de política climática justa, y esto nos habla de el enfoque que están incorporando en sus políticas, ya no solo en torno a generar transición energética o mitigación de gases de efecto invernadero, sino que estas políticas consiguen la generación de empleos, de beneficios, de mitigación de los efectos adversos, tanto a nivel económico como culturales, que pueden tener estas inversiones y que tendrán estas inversiones en algunos grupos y que lo están internalizando dentro del diseño de la política. Y esto es muy importante tanto para la sustentabilidad a largo plazo, el apoyo que pueden recibir, ¿no? Evitar que tengamos estos backlash en la arena, como pues ampliar los beneficios que podemos obtener de estas enormes inversiones y de esta transformación
a nivel económica y social. Entre más, Naim, nos narras todo lo que está haciendo la administración Biden en términos de estas nuevas energías, de la justicia, de cambiar energías sin tener efectos perversos en la población, etcétera. Más me asusta la relación bilateral porque, bueno, sabemos que el gobierno de López Obrador ha desmantelado la política de transición energética y no tenemos una alternativa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con lo que parece ser dos gobiernos con objetivos pues casi opuestos en una relación económica y, como tú dices, cambio climático es transnacional? Entonces, en esta relación económica tan interdependiente y en este fenómeno que nos afecta a los dos países, bueno, y a todos los países en general, ¿cómo vamos a manejar esta relación bilateral en términos del cambio climático? Hay distintas dimensiones que creo que es importante considerar en torno a esto. Primero, como mencionas, Ana, la administración actual ha desmantelado la política de transición energética, no tanto porque tenga una visión adversa al cambio climático o que se oponga o que no considere que el cambio climático es un fenómeno real, como sí ocurre en otras geografías, por ejemplo, en el movimiento trumpista en Estados Unidos, sino para favorecer la participación en particular de la CFE y de Pemex en el mercado eléctrico. Y el problema, desde el punto de vista, es que no ha ofrecido una alternativa, es decir, se desmanteló esta política en cómo se había articulado y en quiénes sean los actores que invertían y que están desarrollando esos proyectos y no, digamos, como parte de la visión hacia dónde quieren impulsar la participación de las empresas estatales. Y no se ofreció una alternativa en términos de, bueno, si ya no lo van a hacer los actores privados, ahora CFE invertirá en energías renovables o se permitirá que la población, si así lo desea, pueda comprar paneles solares. O sea, cómo podríamos, digamos, seguir avanzando en esta área. Y eso sí ha sido una fuente de tensión. Es evidente, por ejemplo, en las reuniones que ha habido, en las reuniones binacionales, la mención tanto del el gobierno estadounidense como por parte del gobierno mexicano. Por ejemplo, si recuerdan, por ahí hubo una declaración de Marcelo Ebrard, del canciller, en torno a cómo México sí se había mantenido en el acuerdo de París en comparación a Estados Unidos. Y esto genera una serie de vulnerabilidades y de tensiones en la agenda bilateral. Uno de ellos es los efectos potenciales que se podían generar a través del TEMEC. México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en el cual está comprometido a generar condiciones de equidad en la participación y en las inversiones a nivel regional. Y si bien el TEMEC tiene un capítulo que señala, un anexo en el que se señala que México tiene la soberanía sobre el sector energético, también el propio TEMEC establece los lineamientos de competencia y de equidad y de participación de los actores regionales, y parte de las decisiones que se han tomado en ese sector han sido posteriores. Entonces, es esperable, porque se han afectado intereses de compañías estadounidenses y canadienses, que esos actores recurran a los mecanismos de controversia del tratado. Los mecanismos en este nuevo tratado son mucho más ágiles y podrían generar respuesta en esa área. De hecho, ya hay indicios de que los actores están recurriendo a ellos. Y esto es una vulnerabilidad importante potencialmente para la economía del país. Otro efecto que también observamos o que podríamos pensar que se intensifique es un daño a la reputación internacional de México. Hace un momento, cuando hablábamos sobre cómo en los años 90 y en principios de la década de los 2000, algunos países o economías emergentes importantes como China, India, Brasil, se habían opuesto un poco o sido reticentes en el avance de la política de mitigación. México había jugado el papel opuesto. De hecho, México era la economía emergente que se consideraba un líder en la agenda climática. Y eso cuando se veía el panorama de las relaciones internacionales del país, uno de los temas que surgían
cuando se trataba el caso de México era su liderazgo en materia climática. Sin duda lo tuvimos durante el periodo del presidente Calderón, fue la política exterior más importante, yo creo. Sí, y hay toda una controversia ahí sobre cómo el gobierno de Calderón aprovechó de manera positiva la política climática para contrarrestar los efectos reputacionales por ejemplo, la violencia que se empezó a generar en el país. Y eso nos va a afectar reputacionalmente. Y el gobierno actual está empezando a generar una prensa internacional adversa. La agenda de cambio climático es muy importante, tiene un papel normativo en la visión de la población a nivel internacional, y el tener un gobierno que no está haciendo acciones en esa área me parece que es una vulnerabilidad para la administración y el cómo es percibida esta administración a nivel internacional. Otro elemento que también creo que se debe considerar es que esta administración está considerando el desarrollo de un impuesto al carbón a los productos que son importados en Estados Unidos, a los países que no realicen esfuerzos de mitigación. Y eso aún no está siendo implementado, pero en el mediano plazo podría, bueno, si México no avanza en esa área, podría ser un área de vulnerabilidad, particularmente para la inversión externa y para el sector exportador, que como sabemos, pues es uno de los sectores más dinámicos en la economía del país. Entonces, sí hay distintas áreas que potencialmente pueden complicar en la relación internacional. Y de nuevo, como ustedes saben, está el vínculo entre cambio climático y migración, sobre todo en Centroamérica, que eventualmente puede también seguir generando problemáticas sociales. Muy bien. Pues Naín, muchísimas gracias por este panorama muy completo. Gracias, Ana. Muchas gracias, Naín. Muchas gracias. Con este podcast llegamos al final de este ciclo de conversaciones sobre Norteamérica. Espero que hayan disfrutado de estos 9 podcasts y que pueden oír, como ustedes saben, en cualquier momento. Ojalá podamos continuar en una segunda etapa con estas conversaciones. Muchas gracias al Colegio de México, al Centro de Estudios Internacionales, a la profesora Ana Covarrubias y a otros profesores del centro, muchos que nos acompañaron como moderadores o como participantes. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.